Hay un instante en la vida en el que algo hace clic. De repente, lo que antes parecía una verdad absoluta empieza a desmoronarse. Te das cuenta de que no son las circunstancias, ni las personas, ni siquiera los problemas los que te hacen sufrir, sino algo mucho más sutil, el pensamiento. Ese pensamiento que repites una y otra vez, casi sin darte cuenta, se convierte en la voz que guía tu vida. Una voz que juzga, compara, teme y que siempre necesita tener el control. Pero, ¿alguna vez te has detenido a observarla realmente? ¿A escuchar sin reaccionar, sin responder, sin creerle nada? Eckhart Tolle dice que la mente no es el enemigo, pero se convierte en uno cuando la confundimos con lo que somos. El problema no es pensar, sino identificarse con el pensamiento. Creer que tú eres esa voz interna que te dice, no soy suficiente. Esto debería ser diferente. Cuando consiga aquello, seré feliz. Esa es la raíz de casi todo el sufrimiento humano. Imagina por un momento que pudieras ver tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No intentas detenerlas, no intentas cambiarlas, simplemente las observas. Entonces ocurre algo increíble. El poder que tenían sobre ti desaparece, porque al observar, te separas. Dejas de ser el pensamiento y te conviertes en el espacio que lo contiene. Ahí empieza la verdadera libertad. No cuando logras controlar tu mente, sino cuando descubres que no necesitas hacerlo. La mente puede seguir hablando, pero tú ya no le das el mando. Empiezas a notar una calma detrás de todo ese ruido, una presencia silenciosa que siempre ha estado ahí, esperando a que la reconozcas. Y cuando conectas con ese espacio interior, todo cambia. Tu relación con el mundo, con los demás, con tus emociones, incluso con tu historia personal. Empiezas a comprender que no necesitas reescribir tu pasado ni arreglarlo todo en el futuro. Solo necesitas cambiar la forma en que ves tus pensamientos, porque ellos son los que escriben la historia que crees vivir. Ese es el inicio del despertar, el momento en el que comprendes que lo que piensas no es la realidad, sino solo una interpretación. Y cuando ves eso con claridad, la vida empieza a fluir de una manera completamente distinta. ¿Y si ese simple pensamiento, yo no soy mi mente, fuera suficiente para reescribir toda tu vida? Vivimos dentro de nuestra mente sin darnos cuenta. Creemos que lo que pensamos es real, que la voz que habla en nuestra cabeza somos nosotros. Pero esa voz no eres tú. Esa voz es un eco del pasado, una mezcla de experiencias, miedos y creencias que has acumulado con los años. Cada vez que la mente dice, no puedo, no soy suficiente o necesito algo más para estar bien, estás escuchando la programación de un pasado inconsciente, no tu verdadera esencia. Nadie nos enseñó a observar el pensamiento, solo a seguirlo. Nos educaron para resolver, para analizar, para actuar, pero no para detenernos y mirar quién es el que piensa. Ese es el comienzo de la confusión, pensar que somos el pensador. Cuando empiezas a mirar hacia adentro, descubres algo profundamente revelador. Empiezas a notar que hay un espacio entre tú y el pensamiento. Al principio ese espacio parece pequeño, casi invisible, pero una vez lo reconoces, ya no puedes dejar de verlo. Es como si por primera vez tomaras distancia del ruido mental y sintieras que tú eres el que observa, no lo observado. Eckhart Tolle lo llama la brecha. En ese espacio no hay pasado ni futuro, no hay miedo ni deseo, solo el momento presente. La mente solo puede existir en el tiempo, porque necesita el pasado para definirse y el futuro para proyectarse. Pero tú, el que observas, existes solo en el ahora. Y cuando estás en el ahora, el pensamiento pierde su dominio. Deja de arrastrarte con sus historias y juicios, deja de definirte. En ese instante aparece una calma que no viene de lograr algo, sino de dejar de buscar. Todo se vuelve más claro, más simple. Las situaciones siguen ocurriendo. Las emociones aparecen y desaparecen, pero tú ya no te identificas con ellas. Las observas, las permites, y en esa aceptación se disuelven. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Lo que antes temías, ahora te libera.
porque al observar sin resistencia, te das cuenta de que nada tiene el poder de dañarte si no lo conviertes en parte de tu identidad. El pensamiento no es el problema, la mente no es el enemigo, son herramientas poderosas cuando sabes usarlas. El verdadero conflicto surge cuando te crees su contenido. Cuando tomas cada pensamiento como una verdad absoluta, te vuelves prisionero de ellos. Pero cuando los observas sin creértelos, sin reaccionar, descubres una libertad que no depende de lo que piensas. Puedes seguir teniendo pensamientos negativos, miedo, culpa o ansiedad, pero si los ves desde la presencia, pierden fuerza. No necesitas forzarte a pensar positivo ni luchar contra lo negativo, solo necesitas estar consciente. La mente es como una tormenta. El viento, el trueno, la lluvia parecen intensos y reales, pero el cielo que los contiene permanece inmutable. Tú eres ese cielo, eres el espacio en el que ocurre todo, pero nada puede afectarte realmente. Cuando recuerdas eso, la vida se vuelve diferente. Las situaciones ya no te controlan porque ya no las ves desde el miedo o el juicio, sino desde la claridad. Te das cuenta de que la vida no tiene que cambiar para que tú estés en paz. Es tu relación con los pensamientos lo que determina tu experiencia. Y llega un punto en el que comprendes algo esencial. No tienes que controlar tu mente, solo despertar del sueño que crea. El despertar no es un esfuerzo, no es algo que consigas con práctica o voluntad. Es un ver claro. Ver que los pensamientos vienen y van, pero tú siempre estás. Ver que detrás del ruido hay silencio, detrás de la historia hay presencia. Cuando eso se vuelve evidente, tu vida empieza a reescribirse sin que hagas nada. No porque cambian las circunstancias, sino porque tú ya no las miras desde la ilusión. Lo que antes te parecía un problema, ahora se convierte en una oportunidad para estar más presente. Lo que antes te hacía sufrir, ahora te lleva hacia una comprensión más profunda. Eso es el verdadero cambio. No se trata de pensar distinto, sino de despertar a lo que siempre ha estado ahí. El observador silencioso, la conciencia detrás de la mente. Cuando vives desde ese lugar, no necesitas buscar la paz, porque la paz ya no depende de nada. Simplemente surge. Cuando empiezas a despertar de la ilusión de los pensamientos, todo a tu alrededor parece igual. Pero algo profundo dentro de ti ya no es lo mismo. Las mismas personas siguen ahí, los mismos lugares, los mismos desafíos, pero tu manera de experimentarlos ha cambiado por completo. Ya no reaccionas desde la inconsciencia, desde el impulso o desde el miedo. Ahora, en lugar de perderte en lo que ocurre, observas. Y ese simple acto de observar, de ser consciente de lo que está sucediendo dentro de ti, transforma tu realidad entera. Empiezas a notar que muchas de tus emociones no nacen del presente, sino del pensamiento. No es la situación la que te causa ansiedad, sino la historia que tu mente cuenta sobre ella. No es la persona la que te hiere, sino la interpretación que haces de sus palabras o acciones. Todo lo que sientes está profundamente conectado con lo que piensas. Por eso, cuando la mente se calma, las emociones también lo hacen, no porque las reprimas, sino porque las ves con claridad. Antes, cuando algo salía mal, la mente decía, esto no debería estar pasando, y el cuerpo reaccionaba con tensión, frustración, ira o tristeza. Ahora ves ese pensamiento surgir, lo reconoces y no lo alimentas, lo dejas pasar. Y en ese instante, sientes la diferencia. El conflicto que antes parecía inevitable desaparece. El dolor se transforma en comprensión y la resistencia en aceptación. Descubres que aceptar no significa rendirse, sino dejar de pelear con lo que ya es. Y cuando dejas de pelear, la vida se vuelve simple. Esta transformación interior se refleja en tus relaciones. Lo que antes te irritaba en los demás ya no te domina, porque entiendes que lo que te molesta no está en ellos, sino en ti, en tus expectativas, en tus creencias, en la imagen que tu mente construyó de cómo deberían ser las cosas. Empiezas a escuchar de verdad, sin querer tener razón, sin la necesidad de defenderte o demostrar nada. Y en ese silencio surge algo nuevo, la conexión. No una conexión superficial, sino una que nace de la presencia. Estás ahí, completamente, y eso se siente. La gente a tu alrededor también lo percibe. Puede que no entiendan qué ha cambiado, pero sienten algo distinto en tu energía, en tu manera de hablar, en tu forma de responder. Ya no reaccionas automáticamente, ya no te arrastra el drama.
respondes desde un lugar más profundo, más sereno. Y curiosamente, esa calma se contagia. La conciencia tiene ese poder. Cuando tú estás presente, inspiras presencia en los demás. A medida que vives más desde ese estado, las decisiones también cambian. Ya no eliges desde el miedo o la necesidad de control. Empiezas a actuar desde la claridad del momento. Hay una inteligencia que se expresa a través de ti cuando la mente deja de interferir. Llamémosla intuición, conciencia o simplemente vida. No necesitas analizar tanto porque sabes que lo que es correcto se siente correcto, no se piensa. Confías más en la vida y la vida, en respuesta, comienza a fluir con más armonía. Eckhart Tolle lo explica de una manera muy simple. Cuando estás presente, el universo coopera contigo. No porque estés haciendo algo especial, sino porque ya no estás creando resistencia. Dejas de intentar que la vida se adapte a tus pensamientos y, en cambio, te adaptas tú al flujo natural del presente. Eso no significa resignarte, significa permitir. Y cuando permites, lo que antes parecía un obstáculo se convierte en parte del camino. El cambio más profundo ocurre en el interior, pero sus efectos se extienden a todo lo externo. Tus emociones se vuelven más ligeras, tus relaciones más auténticas, tus acciones más alineadas. No necesitas demostrar nada, no buscas aprobación. La paz ya no depende de lo que otros piensen, de lo que ocurra, ni siquiera de lo que la mente diga. Surge de un lugar silencioso y constante que siempre estuvo en ti, esperando a ser reconocido. Y entonces te das cuenta de que la vida siempre fue simple, que todo el sufrimiento que cargabas provenía de creerle a los pensamientos que te decían que algo faltaba. Pero cuando los observas desde la conciencia, entiendes que nada falta, que todo lo que necesitabas para estar en paz ya estaba aquí, dentro de ti, en este momento. La transformación no es un destino, es una comprensión. La vida no necesita cambiar para que tú cambies, solo necesitas despertar a lo que ya eres. Despertar a la conciencia no significa que de pronto la vida se vuelva perfecta o que los desafíos desaparezcan. El mundo exterior sigue su curso, cambian las circunstancias, aparecen conflictos, pérdidas, decepciones. Lo que cambia es la forma en la que los enfrentas. Antes, cada dificultad activaba una reacción automática. Miedo, ansiedad, defensa, culpa. Ahora, con la presencia, empiezas a ver algo que antes era invisible. El espacio entre lo que sucede y tu respuesta. Ese instante de conciencia lo cambia todo. La mente, cuando enfrenta el dolor, siempre busca resistirlo o resolverlo. Te dice que no deberías sentirte así, que las cosas no deberían haber ocurrido de esa forma, que debes escapar, distraerte o culpar a alguien. Pero la resistencia al dolor no lo elimina, lo multiplica. Cuando no aceptas lo que es, creas una doble carga, el hecho en sí y tu lucha contra él. La presencia, en cambio, te enseña a no huir, te enseña a mirar el dolor de frente, a sentirlo sin juicio, sin historia. En ese acto simple, el sufrimiento empieza a disolverse. Cuando observas el dolor sin convertirlo en un pensamiento, descubres algo asombroso, que el dolor físico o emocional no tiene tanto poder como creías. Lo que lo hace insoportable es la historia que la mente crea alrededor de él. Esto no debería pasarme, esto es injusto, no voy a poder con esto. Pero si te quedas solo con la sensación pura, sin añadirle palabras, ves que el dolor es solo energía en movimiento. Fluye, cambia, se transforma y finalmente desaparece. Esa es una de las enseñanzas más profundas de Eckhart Tolle. El sufrimiento se disuelve en el momento en que lo aceptas por completo. No porque lo apruebes o lo justifiques, sino porque dejas de oponerte a lo que ya es. En el instante en que dices interiormente sí a este momento, algo en ti se abre. Es como si la carga pesada que llevabas se derritiera. La mente se calma y el presente vuelve a sentirse vivo, incluso en medio del dolor. Mantener la presencia no significa que no sientas emociones. Las sentirás. Habrá miedo, tristeza, enojo, incertidumbre. Pero ya no te perderás en ellas. Las observarás pasar como olas en el mar, sabiendo que no eres el oleaje, sino el océano que lo contiene. Esa diferencia es esencial. Antes, cada emoción te dominaba, te hacía reaccionar, actuar impulsivamente o cerrar el corazón. Ahora, al observarlas con conciencia, surge una inteligencia más profunda que te guía en medio de la tormenta.
En los momentos de pérdida, la mente tiende a aferrarse a lo que fue, a lo que ya no está, a lo que creía necesitar. Pero la presencia te enseña algo revolucionario, que nada se pierde realmente, solo se transforma, que lo que eres no depende de lo que tienes ni de lo que ocurre. La mente llora por lo que desaparece, la conciencia observa el cambio como parte natural de la vida. Y en esa observación, incluso el dolor más grande, puede volverse una puerta hacia algo más vasto. Los momentos difíciles no son enemigos del despertar, son su alimento. Cada vez que algo te saca de tu centro, tienes la oportunidad de regresar al presente. Cada emoción intensa, cada pensamiento doloroso, cada conflicto, puede ser el recordatorio de mirar hacia adentro. La vida te enseña presencia a través de los desafíos, no a pesar de ellos. El problema no está en el evento, sino en la interpretación. La presencia te permite vivir las experiencias más intensas con ecuanimidad, sin perderte en la historia mental que les acompaña. Cuando la mente vuelve a tomar el control, no luches con ella, no te castigas por haber perdido la presencia, solo obsérvalo. Date cuenta de cómo vuelve la voz interna, cómo intenta recuperar el protagonismo. Y sin resistencia, vuelve a tu respiración, al cuerpo, al instante. El ahora es siempre el refugio. No necesitas perfección, solo atención. Cada vez que recuerdas volver al presente, la identificación con la mente se debilita un poco más. Llega un punto en el camino que incluso el caos se convierte en tu maestro. Cuando entiendes que nada externo puede alterar la paz interior a menos que tú lo permitas, te vuelves libre. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no dependes de él para estar en equilibrio. Esa libertad es la verdadera fortaleza. Poder estar en medio del ruido y seguir en silencio por dentro. Poder sentir dolor sin perder la calma. Poder ver el desorden sin perder la claridad. Cuando comprendes lo que realmente significa estar presente, descubres que no es algo que debas alcanzar o mantener con esfuerzo. No es una meta, ni una práctica que deba salirte bien. Es simplemente recordar lo que ya eres. La presencia no se crea, se revela. Siempre ha estado ahí, silenciosa, esperando detrás de cada pensamiento, detrás de cada emoción, detrás de cada historia que la mente cuenta. No tienes que hacer nada para llegar a ella, solo dejar de alejarte. La mente vive en el cuándo. Cuando logre esto, cuando consiga aquello, cuando las cosas cambien, entonces estaré en paz. Pero el ahora no conoce el cuándo. El ahora es, siempre es. No necesita promesas ni condiciones. Cada vez que la mente te arrastra hacia el pasado o el futuro, estás abandonando el único lugar donde realmente puedes vivir. Cuando lo entiendes de verdad, dejas de correr detrás de lo que creías necesitar. Dejas de perseguir la felicidad como si fuera un objetivo lejano y empiezas a descubrirla en lo simple, en tu respiración, en una mirada, en el silencio entre palabras, en el espacio que hay detrás de cada instante. Eckhart Tolle dice que la búsqueda espiritual termina cuando comprendes que no hay nada que buscar, porque lo que estás buscando no está afuera, sino dentro. Pero la mente no puede entender esto fácilmente, porque la mente necesita movimiento, necesita objetivos, necesita sentirse útil. Por eso al principio, el mayor reto es no hacer nada, solo observar, no intervenir, no intentar mejorar el momento, sino estar plenamente presente en él. Y en esa quietud, algo más profundo empieza a emerger. Vivir desde la presencia no significa no pensar nunca más. Significa que los pensamientos ya no te poseen. Sigues usando la mente cuando es necesaria, para crear, trabajar, comunicar. Pero cuando no la necesitas, se aquieta por sí sola. Ya no hay ruido constante. Ya no hay ese diálogo interno que siempre está comentando todo. En lugar de eso, hay silencio. Una sensación de amplitud y claridad que te acompaña incluso cuando estás en movimiento. La acción surge de manera natural, sin esfuerzo, sin duda, sin conflicto interno. Cuando vives así, el tiempo deja de tener el mismo peso. Ya no estás obsesionado con el futuro ni atrapado en el pasado.
Actúas en el presente y confías en que lo que venga será lo correcto, porque proviene del mismo espacio de conciencia del que surge todo. La vida se vuelve más ligera. Lo que antes te parecía urgente deja de serlo. Empiezas a disfrutar incluso de lo más cotidiano. Preparar un café, caminar por la calle, escuchar el sonido del viento. Cada cosa sencilla se convierte en una puerta hacia lo eterno. El poder de esta transformación está en su sutileza. No es un cambio que el mundo note de inmediato. No hay grandes fuegos artificiales, no hay logros que mostrar. Pero dentro de ti ocurre algo inmenso. Desaparece la sensación de separación. Ya no sientes que hay un tú y la vida. Te das cuenta de que siempre fuiste parte de un mismo flujo. Todo lo que ocurre dentro de esa conciencia que tú eres. Y desde ahí, incluso las cosas más pequeñas se llenan de significado. La mente siempre busca control, pero la presencia confía. La mente duda, pero la conciencia sabe. Cuando estás presente, ya no necesitas tener todas las respuestas, porque aprendes a moverte con la vida en lugar de contra ella. Empiezas a ver que cada situación trae lo que necesitas en ese momento, aunque no siempre sea lo que esperabas. Todo sirve, todo te enseña, todo forma parte del despertar. Y aquí ocurre una paradoja hermosa. Cuando dejas de buscar, encuentras. No porque hayas alcanzado algo nuevo, sino porque te das cuenta de que nunca perdiste nada. La paz que tanto anhelabas no estaba al final del camino, sino en el silencio que ha estado contigo desde siempre, debajo de cada pensamiento, en el fondo de cada respiración. Esa es la verdadera libertad. Vivir desde la presencia es vivir sin resistencia, es dejar que la vida te viva. No significa que no tengas metas, ni sueños, ni proyectos, sino que ya no los usas para llenar un vacío. Actúas, creas, te mueves, pero lo haces desde la plenitud, no desde la carencia. Todo cambia, pero tú permaneces igual, en calma, observando, presente. Esa es la belleza del despertar. No te convierte en alguien nuevo, sino te regresa a lo que siempre fuiste antes de que la mente lo complicara todo. El pensamiento te cuenta una historia de esfuerzo, lucha y búsqueda. La conciencia simplemente te recuerda, ya estás aquí, y eso es suficiente. Llega un momento en el camino del despertar en que comprendes que la verdadera práctica no ocurre sentado en silencio, sino mientras vives. La meditación no termina cuando abres los ojos, apenas comienza. Es en el día a día, en medio del trabajo, las relaciones, las rutinas, donde realmente se pone a prueba tu conciencia. Porque estar presente en la calma es fácil, pero mantener esa presencia en medio del ruido, en medio de la prisa, del estrés o del conflicto, es donde florece la verdadera comprensión. Integrar la presencia en la vida cotidiana significa traer esa conciencia silenciosa a cada acción. No se trata de retirarte del mundo, sino de estar completamente en él, pero sin perderte. Si estás trabajando, estás totalmente en la tarea. Si estás conversando, escuchas de verdad, sin esperar tu turno para responder. Si estás caminando, sientes cada paso, cada sonido, cada respiración. Cuando haces esto, el ahora se vuelve tu hogar. Ya no es un concepto espiritual, es tu manera de vivir. En el trabajo, por ejemplo, la mente siempre quiere controlar el resultado. Busca reconocimiento, éxito, validación. Pero cuando trabajas desde la presencia, dejas de actuar por miedo o por ego. Lo haces desde la totalidad del momento. Y por eso lo que haces lleva una energía diferente. Tus acciones son más claras, más efectivas, más creativas, porque provienen de un estado sin tensión. Cuando no estás atrapado en pensamientos de futuro o pasado, la inteligencia de la conciencia actúa a través de ti, y eso se nota. En las relaciones ocurre algo similar. La mayoría de los conflictos nacen porque las personas no se escuchan, sino que reaccionan. Cada uno habla desde su historia, desde su herida, desde su necesidad de tener razón. Pero cuando estás presente,
Escuchas sin el filtro del juicio. No estás esperando una oportunidad para responder, ni estás atrapado en lo que sientes. Simplemente escuchas. Y en esa escucha profunda aparece la empatía, la comprensión. Ya no ves al otro como un adversario, sino como un reflejo de ti mismo, como otra forma en que la conciencia se experimenta. Así las relaciones dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un espacio de conexión. Integrar la presencia también significa transformar la manera en que te relacionas contigo. Empiezas a notar los pensamientos automáticos que antes te dominaban, la autocrítica, la comparación, la necesidad de aprobación, y en lugar de luchar contra ellos, los observas con amabilidad. Te das cuenta de que cada pensamiento negativo es solo una forma más de la mente buscando atención. Cuando lo ves con claridad, se disuelve. Aprendes a estar contigo sin juicio, sin exigencia, sin culpa. Eso es amor propio en su forma más pura, conciencia sin condiciones. La presencia no te separa del mundo, te alinea con él. Empiezas a sentir que todo está conectado, que cada persona que se cruza contigo, cada experiencia, cada instante, tiene un propósito que va más allá de lo aparente. Dejas de ver los eventos como buenos o malos. Empiezas a verlos como parte del flujo natural de la vida. Lo que llega, llega para mostrarte algo. Lo que se va porque ya cumplió su función. Desde la mente, esto puede parecer pasividad, pero desde la conciencia es la forma más alta de acción. Actuar sin resistencia, con completa aceptación de lo que es. Cuando vives desde ese estado, incluso las pequeñas cosas adquieren profundidad. Un silencio compartido con alguien, una mirada, una simple tarea doméstica. Todo se convierte en una oportunidad para estar presente. La rutina deja de ser rutina. Ya no hay momentos aburridos o sin sentido, porque cada instante es una puerta hacia la conciencia. Y cuanto más vives así, más te das cuenta de que la paz no depende de nada que ocurra fuera de ti. Esta integración no ocurre de un día para otro, es un proceso continuo. Habrá momentos en los que la mente volverá a tomar el control, momentos en los que la presencia se pierda, en que sientas de nuevo la vieja ansiedad o el viejo miedo, pero eso también forma parte del camino. No necesitas juzgarte por ello. Cada vez que te das cuenta de que has caído en la inconsciencia, ya has despertado. Esa toma de conciencia es en sí misma una victoria. La práctica no es mantenerte presente siempre, sino recordar volver una y otra vez. Con el tiempo, la presencia deja de ser algo que practicas y se convierte en lo que eres. Ya no es un esfuerzo, es tu estado natural. No tienes que recordarlo, simplemente sucede. Vives con los ojos abiertos, con el corazón tranquilo, con la mente en silencio. Participas en el mundo, pero ya no te pierdes en él. Haces, pero sin ansiedad. Sientes, pero sin apego. Actúas, pero sin ego. Eres parte del movimiento de la vida, sin necesidad de controlarla. Y en ese punto, comprendes algo profundamente liberador. La conciencia no necesita que el mundo sea distinto. No espera a que las cosas cambien para estar en paz. La paz ya está aquí, ahora, en ti. Lo único que hace falta es recordarlo. Cuando la presencia se convierte en tu estado natural, la vida cambia de manera silenciosa pero profunda. Ya no necesitas forzar nada, ni buscar constantemente la felicidad, la validación o el control. Todo lo que haces surge desde un lugar de claridad y aceptación, no desde la carencia o la urgencia. Las decisiones se toman con facilidad, las relaciones fluyen sin conflicto, y las acciones se realizan con una naturalidad que antes parecía imposible. Cada instante se convierte en una oportunidad para experimentar la vida de manera plena, sin el peso de la mente imponiendo sus límites. La conciencia no es un refugio que te separa del mundo, sino un espacio desde el cual interactúas con él de manera profunda. Lo que antes parecía caótico o confuso, ahora revela su propósito. Cada desafío, cada emoción intensa, cada encuentro humano, se vuelve un maestro silencioso que te recuerda quién eres en realidad.
Ya no reaccionas automáticamente ante las dificultades. No te dejas arrastrar por la ira, el miedo o la ansiedad. Observas, aceptas y actúas desde la inteligencia de la presencia. Esta inteligencia no proviene de la mente. Surge del silencio interior, de la claridad que siempre estuvo contigo. Vivir en armonía con la existencia significa que incluso los eventos más inesperados dejan de ser fuentes de sufrimiento. Cuando algo ocurre, no necesitas comprenderlo ni controlarlo. Solo estás atento a lo que es. Esa actitud transforma la manera en que experimentas la vida. Lo que antes parecía amenazante ahora puede ser un recordatorio para volver al presente. Lo que antes te generaba resistencia, ahora puede enseñarte aceptación. Lo que antes creías una pérdida, ahora puede revelarte su valor como oportunidad de crecimiento y comprensión. En este estado, te das cuenta de que no eres el pensamiento que crea preocupación, ni la emoción que surge y desaparece, ni el cuerpo que envejece y cambia. Eres el espacio consciente que observa todo eso. Eres la presencia que permanece detrás del ruido mental, detrás del drama emocional, detrás de cada historia que la mente cuenta. Cuando actúas desde esa comprensión, cada acción, cada palabra, cada gesto lleva consigo la armonía de tu estado interior. Tu vida se vuelve un reflejo de la paz que habita en ti, y esa paz irradia hacia los demás, incluso sin intención consciente. Vivir así no significa desconectarse del mundo ni renunciar a los sueños o metas. Significa actuar sin apego, participar sin resistencia, crear desde la plenitud y no desde la falta. La mente seguirá presentando pensamientos, la vida seguirá mostrando desafíos, pero tú ya no te pierdes en ellos. Observas, aceptas y actúas desde la conciencia. Y en esa respuesta consciente surge una libertad profunda. La libertad de vivir sin miedo, sin ansiedad, sin identificación con el drama que antes parecía inevitable. Eckhart Tolle nos recuerda que la vida solo puede ser vivida plenamente en el ahora. La mente tiende a arrastrarte hacia la historia, hacia el pasado o hacia el futuro, pero la presencia te trae de vuelta siempre al momento presente. Ese es el lugar donde la vida realmente sucede. Allí no hay lucha, no hay resistencia, no hay conflicto interno. Solo hay claridad, calma y conexión con la existencia misma. Cuando logras habitar ese espacio de manera constante, descubres que tu vida ya no es una serie de problemas que resolver, sino una danza consciente con la existencia. Y en esa danza, cada instante, incluso el más ordinario, se llena de significado. Cada respiración, cada mirada, cada interacción humana se convierte en una oportunidad de experimentar la vida plenamente. Ya no hay miedo de perder, de equivocarse o de no ser suficiente. La conciencia detrás de los pensamientos sostiene todo. Y desde ese lugar surge la verdadera paz y plenitud. Tu vida se reescribe, no porque cambien las circunstancias, sino porque cambias tú. Ya no eres la mente que controla y juzga, eres el observador que comprende y acepta. La armonía interior se refleja en todo lo externo. Y así, poco a poco, el mundo que experimentas se alinea con la paz que siempre estuvo dentro de ti. Después de recorrer todo este camino, desde reconocer la voz de la mente hasta integrar la presencia en la vida cotidiana, llegamos a una comprensión fundamental. La verdadera transformación no proviene de cambiar lo que ocurre fuera, sino de despertar a lo que siempre ha sido por dentro. Todo el sufrimiento, la ansiedad, la búsqueda constante de felicidad y seguridad se reduce a un solo punto: identificarte con tus pensamientos. Cuando dejas de hacerlo, la vida cambia de manera radical y silenciosa. El simple pensamiento de «yo no soy mi mente» tiene un poder enorme. Es la clave para abrir la puerta de la libertad interior. No necesitas pelear con la mente, no necesitas forzar cambios ni esforzarte por controlar las circunstancias. Solo necesitas observar, respirar y volver al presente. Cada vez que recuerdas que tú eres la conciencia que observa, cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, estás reescribiendo tu vida. No de manera externa, sino desde lo más profundo de tu ser.
Vivir desde la presencia significa participar en la vida sin perder la calma, sentir sin apego, actuar sin resistencia. Significa que cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia se convierte en una oportunidad para recordar quién eres realmente. La mente seguirá creando historias, pero tú ya no eres prisionero de ellas. El pasado y el futuro pierden su control sobre ti y solo queda el ahora, el único lugar donde la vida realmente sucede. La libertad, la paz y la claridad que tanto buscamos no se encuentran en logros, posesiones o circunstancias externas. Están aquí, en este momento, dentro de ti, esperando a que las reconozcas. Cuando vives desde la presencia, cada instante se vuelve significativo. Cada acción, cada decisión, cada relación se transforma porque surgen desde un estado de conciencia profunda. La vida ya no es una lucha, sino una danza en la que estás plenamente presente, conectado con la existencia, alineado con la inteligencia del ahora. Así que, cuando sientas que la mente te arrastra, cuando el estrés, la preocupación o la confusión aparezcan, recuerda, no eres tus pensamientos. Observa, respira y vuelve al presente. Ese simple cambio, esa pequeña pausa de conciencia, tiene el poder de reescribir tu vida por completo. La transformación no está en las circunstancias externas, está en tu interior. Y desde allí, todo lo demás empieza a alinearse de manera natural. La invitación final es clara. No busques fuera lo que siempre estuvo dentro. No persigas felicidad, éxito o seguridad como si dependieran de algo externo. Respira, observa y permite que la conciencia te guíe. Cada instante vivido desde la presencia es un paso hacia la verdadera libertad, hacia la paz que trasciende cualquier dificultad y hacia una vida reescrita desde el poder del ahora.